Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso Dios, tú penetras el corazón, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amém. El apóstolo Juan disse que se decimos que não tendremos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o apóstolo Pablo nos disse que se confessarmos nossos pecados contra Deus e contra nosso prójimo, Deus é fiel e justo para perdonar-nos de toda a maldade. Por isto, neste momento, invito a cada um de vocês a confessar seus pecados contra Deus e contra nosso prójimo. Deus de misericórdia, confessamos que estamos escravizados por el pecado e não podemos liberar-nos nós mesmos. Hemos pecado contra ti em pensamento, palavra e obra, por lo que hemos hecho e por lo que hemos dejado de hacer. Não te hemos amado de todo o coração, não te hemos amado a nosso prójimo como a nós mesmos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedade de nós. Perdona-nos, renueva-nos e dirige-nos por meio de tu Espírito Santo, a fim de que tu vontade seja nossa alegria e andemos por tus caminhos sempre, para a glória de tu nome. Amém. El consuelo venia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo después que resucitó. Paz sea con ustedes. Por ordem de mi Senhor Jesucristo, como pastor chamado e ordenado, perdono todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio para el día de hoy es de San Mateo, capítulo 10, de los versículos 34 hasta 42. Así está escrito: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más do que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y a el que recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por quanto es profeta, recompensa de profeta receberá. E el que recibe a um justo, por quanto es justo, recompensa de justo receberá. E qualquer que dê a uno de estos pequenitos um vaso de água fria solamente, por quanto es discípulo, de certo os digo que não perderá sua recompensa. Esta é a palavra de Deus. Confessamos nossa fé segundo as palavras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles.
y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de una sola sustancia con el Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, que para nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por medio del Espíritu Santo en la Virgen María y se hizo hombre. Y también fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, sufrió y fue enterrado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras y ascendió, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y volverá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y en una sola Iglesia Santa Cristiana y Apostólica, confieso en un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y la sabiduría que el Espíritu Santo nos concede nos acompañen en este momento en el meditar de su santa palabra. Amén. Queridos hermanos en Cristo Jesús, conocemos nuestra tarea muchas veces como Iglesia de Cristo, que es difundir en el Evangelio de Cristo, de nuestro Señor y Salvador, a todas las naciones. Sabemos que el Espíritu Santo nos acompaña con esta tarea de llevar la salvación a las personas. Y es Él, el Espíritu Santo, el responsable de la conversión del pecador, devolviéndole la comunión con Dios y con los demás cristianos. Como Iglesia de Cristo, somos instrumentos de Dios para llamar los pecadores al arrepentimiento. También sabemos que nuestra vida como cristianos no es un camino tranquilo. Jesús no nos prometió un trabajo fácil. Basta recordar la parábola del sembrador, de 4 parcelas donde cayeron las semillas, solamente dio fruto en una de estas parcelas de onde caíram as semillas. A través de esta parábola, Jesús nos mostrou que todos os que escutam a palavra de Deus, la recebem e la praticam. Assim, en el testemunho que damos a diário, encontramos dificuldade e incluso rechazo e discriminação. Jesús chegou a dizer: os perseguirão e os matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa de mi nome. Isto forma parte da cruz que devemos suportar. En el camino de Jesús, la cruz estava presente. E também em nosso caminho, como os discípulos de Jesús, la cruz muitas vezes está presente. E a cruz para nós é tudo o que sofre o cristiano, por ser cristiano, por seguir a Jesus e confessar seu nome. É a culminação da advertência de Jesus a los apóstolos. Jesus prepara seus discípulos para afrontar a dificuldade, incluso para considerar-se já muertos em relação com o mundo e consigo mesmos. É isto que miramos no texto de hoje, quando Jesus orienta a seus discípulos. Jesus mostra que esta cruz se manifesta a menudo no ambiente mais familiar que podamos ter, em la própria família, trabalho, escola, universidade, no ciclo de amistad. Allí está presente el carregar de esta cruz de Jesus. E isto sucede especialmente quando
en estes ambientes no hay comunión en la fe en Cristo Jesús. Cuando hay desinterés y desprecio por el Evangelio de Cristo, y cuando hay un impedimento para seguir a Cristo. Si en tu familia, a causa de Cristo, hay dificuldade de relación, si hay conflitos que traen molestias y falta de paz, si en la casa y en el ciclo de amistad a veces es imposible estar allí en ella por causa de la mensaje de Cristo Jesús, Jesús nos trae el texto de hoy. Jesús nos orienta que Él no vino trazer la paz y vino trazer la discordia, vino trazer espada. Pois Jesús dice que Él es el príncipe de la paz. La paz es Él. Pero la paz que Él vino a traer ao mundo não é a paz que o mundo está acostumbrado a buscar, que é uma convivência sem la pelea. Jesus disse que Ele não vino trazer paz, Ele vino trazer discórdia, justamente para mostrar que Ele é o Senhor, o Salvador de la humanidade. E os ciclos de amistade e ciclos familiares, onde para atender uma boa convivência Ele não pode estar presente, allí Ele é a prioridade. Pois é esta a ordem do Senhor, que é para buscar primeiro a su reino e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E esta é a cruz que o cristiano carga, onde muitas vezes o ciclo de amistad quiere rechazar a Jesús. Y allí la prioridad es Jesús. Juntarnos siempre en el nuevo ciclo donde Cristo está presente, donde el príncipe de paz está presente y dice, paz sea con vosotros. Y muchas veces nos escandaliza, nos asombra, nos confronta con palabras como, no penséis que he venido traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a causar división entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre, entre la nuera y la suegra. Así, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesús, ¿de qué estaba falando aquí? En vez de paz, espada. Espada é um símbolo, um instrumento de guerra e de condena. E em vez de unidade, divisão. Um signo de discórdia. Isto mostra que Jesus, vindo do próprio Deus, Ele dizendo isto, muitas vezes as pessoas se perguntam como interpretar esta charla forte de Jesus a los discípulos. E o primeiro ponto a destacar aqui é o hecho de que Jesus, em meio de tantos conflitos existentes no âmbito social e mundial, señala o conflito mais cercano a cada um de nós. É como se Jesus tivesse tomado o dedo indicando a si mesmo, no âmbito social e mundial, e dizendo, tomara que eu esteja centrado em la salvação de Jesus, mostrando que os fieles retratos e consequências de los conflitos dentro de mim muitas vezes reflejam em la família. E o reflejo del retrato social dentro de mim que tiene que reflejar a la família é aquele que Cristo disse quando orienta, que cada padre e cada madre oriente a los niños a buscar el reino de Dios. E o segundo ponto a destacar é que a solução a los conflitos sigue sendo o próprio Jesus. Jesus é o príncipe de paz. Jesus é aquele que vino a trazer a verdadeira paz. E, obviamente, Jesus não vino trazer uma paz simplesmente
que significara que no hubiera guerras en el mundo. Jesús dijo que la paz os dejo, mi paz os doy. No as doy como el mundo la da. La verdadera paz está en Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. La orientación que propio Jesús dio a Juan. Jesús vino a traer la reconciliación y la paz con Dios. Nosotros en un estado de pecado estábamos con nuestra condenación garantizada por estarmos lejos de Dios. Y la paz que Cristo trae a nosotros es que con su muerte y resurrección, nuestra paz es la reconciliación con Dios. Somos nuevamente hijos de Dios. Somos hijos del Padre Celestial que nos hace de nuevo hijos de Él y nuevas criaturas por medio de la fe. Y así que todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús y las cosas se arreglarán automáticamente. Muchas veces no es así, mas muchos piensan así. Pero hemos recibido el Espíritu Santo que, a través de la palabra y de los sacramentos, nos ensina y nos ayuda a corregir lo que está mal en nosotros, para que luego podamos dar testemunho al mundo. El Espíritu Santo está acá, presente, nos llevando siempre al camino de Cristo, a la salvación, a los santos sacramentos, a la Santa Mesa donde Cristo está presente con su cuerpo y sangre, nos perdonando los pecados y fortaleciendo nuestra fe. Y la misión de nosotros como discípulos de Jesús es siempre dar testimonio de Cristo, el Salvador, en todos los contextos y dimensiones de la vida. Y así como Jesús, para cumplir su misión salvadora, afrontó y soportó la cruz, así el discípulo de Jesús afronta muchas veces las cruces por delante de él, que tendrá que llevar y soportar en el testimonio de su fe en este mundo donde vivemos. Por eso, San Mateo nos orienta diciendo que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que preserve hasta el fin, este se salvará. Y también dice en Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y donde hay la cruz de Cristo Jesús, allí siempre está Jesús, pues Jesús es el vencedor de la cruz. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo estáis pasando por tribulación, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Nunca llevarás solo tu cruz. Cristo está llevando a cruz de cada uno de nosotros con nosotros. Cristo nos ayuda a soportar la cruz hasta llegarmos a la vida eterna que Él garantizó para cada uno de nosotros. Isto sucede porque solo Él llevó la cruz de nuestra maldición y la venció. Jesús puede decirnos que llevemos nuestra cruz porque Él estará con nosotros para llevarla y vencerla. ¿Y por qué una cruz mayor que la de los familiares y amigos que se niegan a seguir Jesús? Los amamos y queremos vernos en el cielo. Y sabemos que sin Cristo estarán perdidos. ¿Qué podemos hacer entonces? El primer mandamiento exige que amemos, temamos y confiemos en Dios sobre todas las cosas. Ningún vínculo terrenal puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Esto no implica desprecio por los padres y los hijos, pues son dones de Dios. Y ahí radica un problema difícil de resolver. Si la familia es un obstáculo para seguir a Jesús,
debemos elegir primero a Jesús. Y entonces surge la división de que habla el Evangelio. Cristo es el divisor entre los que creen y los que no creen en la salvación que Él garantizó por nosotros. Entre los que se salvarán y aquellos que se perderán. Esta es la división. Esta es la razón de Cristo ser una persona que habla con tanta énfasis en el texto de hoy, diciendo que Él no vino a traer la paz al mundo, pues Él es la causa de la división entre los creyentes y los no creyentes. Y haciendo esto, creyendo en Dios, podremos, y la salvación en Jesucristo, podremos vivir la alegría de llevar una vida más allá en la eternidad. Pues Jesús fue enviado para llevar la vida con Dios a todos nosotros. Así como fue enviado, Jesús nos envía a nosotros ahora para que podamos compartir la salvación y llevar la garantía de esta vida eterna en Él a todas las personas. Es a través de nuestro anuncio que Jesús habla al corazón de la gente que está en este mundo. Jesús habla por medio de nosotros. Jesús se manifiesta por medio de nosotros. En la congregación, Cristo habla, perdona y da su cuerpo y su sangre por medio del pastor llamado y ordenado por Cristo para esta función. Y en la vida en general, Cristo habla por la boca de cada uno de ustedes que están en este mundo, dando testimonio de su santa palabra, llevando el perdón y la paz de Cristo Jesús a este mundo con el anuncio del Evangelio. E Jesus ainda disse que a todos aqueles que recebem a los que traem a palavra de Deus e aceitam sua mensagem, são bem-aventurados, pois têm parte em la recompensa de este mensajero, que é a eternidade, la vida eterna, el reino de los cielos. La recompensa, ou seja, que é o próprio Cristo, que a través de sua palavra, anunciada por la boca de seus discípulos, oferece el perdão, la vida e la salvação a todos os que escuchan e la guardan, viviendo en el amor con Dios por los siglos de los siglos, e que Deus lo pueda conceder a cada uno de nosotros. Amém. Que la paz de Deus, que sobrepasa todo el entendimiento humano, pueda guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús hasta la eternidad. Amén.